Bienvenidos a todos y a todas en nuestra quinta charla del ciclo de diálogos, los jóvenes y el mundo que queremos. En esta charla de hoy exploraremos el tema de las adicciones en los jóvenes bajo el nombre consumo de sustancias y adicciones, una condena para las juventudes. Soy Temis Carvalho, directora de Asuntos Académicos del Organismo Internacional de Juventud, y en nombre de nuestro secretario general, el señor Max Trejo, y de todo el equipo de OIJ, agradecemos la participación de nuestras expertas invitadas de hoy y del público que asiste a nuestras charlas. Hoy contamos con las expertas de renombre, Annelise Thor y Marta Eugenia Brasil. Muchísimas gracias a vosotras por estar con nosotros hoy. Es un enorme placer contar con dos personas con amplia experiencia en esta temática. Annelise es doctora en psicología, es directora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina y de la Universidad de Chile. Ha realizado investigaciones en temas relacionados con drogas y patologías infantiles y juveniles. Además, es integrante del Consejo del Gobierno de Chile. Muchísimas gracias, Annelise, por estar con nosotros. En segundo lugar, nos gustaría presentar a Marta Brachil. Es especialista en adolescencia y toxología por la universidad, y ella es toxóloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. ¿Así es, Marta? Sí, yo soy pediatra y toxicóloga del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Más, médica legista y docente de la Cátedra de Toxología de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, un placer contar con vosotras. Y hoy a través de esta exposición esperemos poder aclarar muchísimas dudas de nuestros jóvenes y dar seguimiento a mi compañero Tony Darrocas, que hace parte del equipo de la dirección académica del organismo y que va a estar con vosotros dirigiendo la charla. Muchísimas gracias, Tony, por estar con nosotros también. Muchas gracias, Temis. Un placer. Bien, también el agradecimiento a los jóvenes de los diferentes países de Iberoamérica, quienes compartirán sus perspectivas e inquietudes sobre este importante tema. Sin más preámbulos, es un honor para mí dar la palabra a nuestras ponentes. En primer lugar, a Annelise. Te damos la bienvenida y esperamos con interés tus reflexiones y recomendaciones. Muchísimas gracias. Un gusto. Espero poder aclararles las dudas y junto a Marta explicarles el tema de la adicción. Mi expertise fundamentalmente es la adicción a la marihuana. En eso he trabajado en investigación desde hace muchos años, ¿ya? Pero más o menos tenemos conocimientos sobre las adicciones en general. Bueno, ¿querés arrancar, Annelise, o quieren cómo No, empezamos? perfecto, pero si quieren, empezamos con la primera pregunta, ustedes no hacen la pregunta, no sé cómo va a ser el Tony. Sí, si queréis comentar un poco la introducción, Marta, en tu caso, antes de pasar a las preguntas. Dale. Bueno, yo soy pediatra y toxicóloga en un hospital infanto-juvenil. Trabajo en el grupo de trabajo de adicciones de la Sociedad Argentina de Pediatría. Mi recorrido fue por diferentes espacios donde trabajamos con consumos problemáticos, tanto privados como en el ámbito público, y dentro de la capacitación y docencia. También trabajo como asesora en el ministerio, particularmente con esta temática y lo que tiene que ver con los temas de adolescencia, más allá de trabajar en el consultorio, en el particular, donde se amplifica un poco más, ¿no? Y empezamos a ver al adolescente circulando por todas sus inquietudes. Claro. Bueno, me gustaría agregar algo que lo dije recién en cómo empezó mi inquietud por el tema de las drogas y de la marihuana. Fue porque en la consulta privada me empezaron, y en la consulta acá en el Hospital Salvador, donde yo trabajo acá en Chile, empezaron a acudir cada vez más jóvenes que cuando les preguntaba yo si consumían drogas,
nunca mencionaban como parte de las drogas la marihuana. Me decían sí o no, pero a veces marihuana, pero nada. Es decir, empecé a constatar, esto fue como el 2006, que había muy poca percepción de riesgo con respecto al consumo y era visto como algo inocuo, incluso que era más grave el consumo de cigarro que de marihuana. De ahí fue mi interés por hacer un estudio en los distintos niveles socioeconómicos y en adolescentes me interesó el tema de los jóvenes escolares adolescentes entre 16 y 19 años que consumían marihuana en forma habitual, es decir, todas las semanas, que no eran vistos como consumidores, como problemáticos en la sociedad, y quise ver si esto se reflejaba en las pruebas que medían habilidades necesarias para el aprendizaje escolar, ¿no? Entonces, comparamos aquellos que consumían marihuana toda la semana y de los que no consumían y que nunca habían consultado a un especialista, es decir, que no eran vistos como drogadictos por la sociedad. Y ahí fue mi interés porque nos encontramos con que la diferencia era estadísticamente muy significativa entre los estudiantes que consumían versus los que no consumían en las habilidades que tenían relación con la capacidad para poner atención en clase, la capacidad para concentrarse y la capacidad para memorizar. Este estudio se publicó en 2009 en la revista Salud Mental de México y en 2011 volvimos a hacer el mismo estudio, lo replicamos con una muestra grande de 500 y tantos alumnos que se redujo a 40 al final. ¿Por qué? Porque no solamente evaluamos sus funciones cognitivas, sus habilidades para poder aprender en el colegio, sino que evaluamos también cómo estaba funcionando su cerebro a través del examen de Neurospec, ¿ya? Que es una técnica de imagen que se utiliza para evaluar el flujo sanguíneo en el cerebro. Y ahí nos encontramos con que los consumidores tenían mucho menos flujo sanguíneo en el cerebro en tres áreas específicas que los que no consumían. Eso fue más o menos, de ahí empezó mi interés y empecé cada vez a averiguar y a ver qué estaba pasando a nivel no solamente ya país, sino que mundial con el tema. Eso es un poco. Importante también, me parece, pensando, ¿no? Esto de qué nos llevó a cada una. Yo soy, antes de trabajar con adolescentes, trabajé en pediatría y siempre vamos viendo el consumo con respecto al adolescente, ¿no? Y ahí aparece esta imagen del adolescente feo, sucios y malos. Pero sin embargo, el consumo en un hospital pediátrico no solamente entra por el consumo del adolescente, sino por los consumos parentales, ¿no? Entonces, una cosa que llama la atención es que siempre uno espera encontrar o trabajar con el consumo en edades adolescentes y en realidad desde nivel perinatal uno tendría que poder trabajar esto, ¿no? Por esto mismo que decía Nelis, nosotros toda esta modificación en un cerebro en desarrollo es sumamente importante durante la gestación y posterior también. Entonces, ¿cómo poder empezar? Y esto va a venir bien con lo de la prevención en edades cada vez más tempranas, desde la vida perinatal, desde la vida postnatal, los accidentes en pediatría, ¿no? Me parece que se abre un campo y una mirada donde podemos hacer un montón de cosas y desde ya un cerebro en desarrollo, el consumo de cualquier sustancia, cannabis, alcohol, que son las que más circulan, pero hoy por hoy se suman un par más, me parece que es importante que lo abordemos desde edades bastante tempranas. Bueno, y por último, lo último que voy a comentar en esta introducción, en esta presentación, es que por 6 años estuve yo en la dirección del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde trabajo, pero actualmente es el doctor Salinas el director y yo sigo como docente, investigadora y a cargo de extensión. Eso quería rectificar, nada más. Bueno, muchas gracias a ambas por vuestras presentaciones a modo de introducción, muy interesantes y muy enriquecedoras. Y ahora vamos a dar paso al bloque uno, a nuestro inicio. Este primer bloque se llama Salud Física y Mental y bueno, vamos a comentar un poco los efectos del consumo de las sustancias adictivas.
En primer lugar, la primera pregunta empezaremos con la respuesta de Annalise, que luego le dará paso a Marta. Esta primera pregunta será por parte de Lucía Negrete, de Colombia. Bienvenida, Lucía, y muchas gracias por estar con nosotros cuando quieras. Hola a todos y todas, muchísimas gracias por este espacio, Tony, por el tiempo que nos han dispuesto para hablar acerca de este tema tan importante. Y bueno, me presento un poco, yo soy Lucía Negrete, he trabajado previamente con población en situación de vulnerabilidad a causa del conflicto armado colombiano y me interesa profundamente esta relación entre estos temas y el desarrollo social de mi país. Mi pregunta concretamente es, en un contexto como el colombiano de conflicto armado, donde muchos jóvenes enfrentan desafíos socioeconómicos y de salud, ¿cómo se manifiestan a largo plazo los efectos del consumo de estas sustancias psicoactivas en el desarrollo físico y mental de los jóvenes? ¿Y de qué manera las condiciones particulares del país como Colombia, que comprenden desigualdad y violencia, podrían influir en estos efectos? Muchísimas gracias por su tiempo. Lucía, bueno, tu pregunta en el fondo consta de tres partes. Una es el contexto social, lo otro es los efectos físicos en el cerebro que puede tener en el joven, las repercusiones, y los efectos en el fondo en la vida, se podría decir, lo que respecta al desarrollo mental o psíquico. Si no mal no entiendo. Bueno, con respecto al ambiente en que les toca estar insertos estos jóvenes en Colombia y en otros países donde vemos que hay condiciones que no son las óptimas para el desarrollo, ¿no? El ser humano, a diferencia de las otras especies, no nace ser humano, no nace hombre, no nace mujer, sino que uno se va haciendo en la vida. Y se va haciendo lentamente, no es tan fácil, no es de un día para otro. Entonces requiere de mucha protección, en un principio de muchas condiciones que tienen que estar. El león nace león. ¿Ah? Los otros animales nacen, empiezan a caminar a la hora y empieza el instinto a imponerse y ya son lo que tienen que ser, tienen que crecer un poco más. Nosotros no. Tenemos que aprender el lenguaje, tenemos que aprender las normas, tenemos que culturizarnos, ¿verdad? Insertarnos en esa cultura. Y para eso se requiere, primero que nada, de la piedra fundamental, que es la madre y el padre, la familia. Es ahí donde vemos la primera piedra de tope, ¿ya? Con que se puede encontrar, como tú me dices, un joven colombiano que está inserto en un medio vulnerable y riesgoso. ¿Por qué? Porque en el fondo son los padres y el entorno familiar el que te va a ti a dar, podríamos decir, un horizonte de vida, ¿ya? Un horizonte de vida que tenga un sentido y que te haga a ti estar entusiasmado con los proyectos. Si el horizonte de vida que te proponen tus padres, ¿ya? Es poco entusiasmante o es riesgoso, claramente tú estás en condiciones de mayor vulnerabilidad y puedes tener mayor posibilidad de caer en droga. Sobre todo si los padres te están... no quiere decir solamente padres que consuman, ¿ah? Pueden ser padres que te ofrezcan un horizonte de vida poco atractivo para el hijo, ¿ah? Puede ser un horizonte de vida lleno de condiciones económicas, que eso tampoco atrae a un joven, ¿ah? Entonces, hay que ver qué es ese joven, qué es lo que le interesa, en qué tiene condiciones, etcétera. Eso con respecto, para empezar a hablar del entorno, ¿ya? Ahora, con respecto a consecuencias a nivel físico, me gustaría compartir un poco la presentación que tenemos y explicar un poco lo que pasaría a nivel cerebral, tratando de ser lo más didáctica posible. ¿Por qué aquel que cae es una... ¿ah?
no es un problema como de voluntad, yo entro o salgo, ¿ya? La adicción es una enfermedad del cerebro humano y es una enfermedad que cuesta salir, cuesta al menos 5 años. Entonces, para entender por qué esta enfermedad hay que entender ciertos mecanismos que pasarían en el cerebro, que yo voy a tratar de explicarlo en muy pocos minutos. A ver, vamos a compartir acá. Ahí se ve. Sí, se ve Bueno, perfectamente. esta imagen aquí muestra todos estos puntitos, son receptores. Yo voy a referirme al cannabis, a la marihuana, ¿ya? Funciona para las otras drogas también y Marta va a complementar, ¿no? En esto ustedes ven todos estos puntitos negros son receptores de cannabinoides, es decir, el cerebro recepciona estos componentes que tiene la marihuana, que son los cannabinoides del THC específicamente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene receptores para cannabis? Uno diría, bueno, es decir, que necesita el cannabis. Porque nosotros tenemos nuestra propia farmacia, tenemos nuestros propios endocannabinoides, que se llaman, que sirven para regular situaciones de estrés emocionales, el sueño. Tiene una serie, es un sistema muy delicado, que no es llegar y alterarlo. Entonces, lo que pasa es que si ustedes le tiran desde afuera más cannabinoides como el THC, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro construye, ¿ya? Los neurotransmisores en el fondo van a construir más receptores y van a necesitar llenarse esos receptores, es como más ladrillitos, ¿ya? Y van a necesitar, entonces, ahí viene esa típica frase que ustedes escuchan de los jóvenes: no, si yo me fumo un pito y no me hace nada, porque ya están tolerantes y porque tienen más ladrillitos que tienen que llenar, porque construyeron. Entonces, si bien y de ahí cuando uno trata, después de que la persona no siga consumiendo, el cerebro tiene que comenzar una lucha en el fondo del ser humano entre la fuerza de voluntad de no consumir y esto que me pide que yo necesito llenar ladrillitos porque estoy en déficit. Entonces, es fácil construir cualquier cosa, un edificio, pero es difícil destruir. Entonces, el THC se adhiere a estos sitios que son los receptores de cannabinoides, donde se ve uno, que se ubican, como ustedes ven, en muchas partes del cerebro y su rol es regular las emociones y responder al estrés. Entonces, estos receptores van a influir en la concentración, en el placer, en los movimientos, en la coordinación. Miren acá, todos los receptores que hay para la coordinación motora en el cerebro. Es por eso que cuando ustedes manejan bajo los efectos de la marihuana, pueden fácilmente chocar, ¿ah? Entonces no es inocuo esto. Entonces, cuando se fuma marihuana, se crean más receptores de THC, más ladrillitos, ¿ah? Por lo que se estimula artificialmente a estos receptores y va a afectar la manera en que funcionan. Esto entonces no es llegar y acá en forma exagerada porque les va a producir ciertas consecuencias. Y en la adolescencia, el consumo de THC puede interferir en la forma en cómo va a quedar construido ese cerebro, porque el cerebro en la adolescencia se está reconfigurando, está podando lo que ya no aprendió. Yo ya no fui pianista, yo ya no aprendí 5 idiomas, todos esos circuitos para afuera, se poda, igual que un árbol. ¿Para qué? Para que el cerebro sea más eficiente, para que funcione mejor en lo que yo tengo que funcionar. Entonces, si ustedes le meten, es como que ustedes tienen un pastel en el horno que se está haciendo el cerebro en la adolescencia. Si ustedes abren ese horno y le echan más ingredientes al pastel, el pastel va a quedar estructuralmente hecho distinto, ¿ah? Entonces, en ese sentido, son daños estructurales lo que pasan. Entonces, la marihuana es psicoactiva, en otras palabras, va a cambiar la forma en que funciona el cerebro, va a afectar ciertas áreas específicas del cerebro, porque tiene estos receptores de cannabinoides. Por lo tanto, como les dije, interferir con estos receptores puede tener consecuencias importantes para el cerebro. A ver,
Los cannabinoides son sustancias, como les dije, que actúan en estos receptores. Nosotros tenemos nuestros propios endocannabinoides, que son la anandamida y el 2A, que regulan el estrés y las emociones. Si ustedes meten THC de la marihuana de afuera, esto va a engañar a este sistema endocannabinoide, y cuanto llegan más cannabinoides de afuera, lo que hace la neurona es va a crear más receptores. Y ya con más receptores, como les dije, se requiere que llegue a todos estos receptores, todos estos ladrillitos, la sustancia. Y por eso la persona dice, a mí no me hace nada cuando fumo al principio. Y ahí se crea la tolerancia. Se desencadena el circuito de la adicción. Ahí tienen, miren, esos son los ladrillitos que se crean más, y ahí viene el THC, que tiene que llenar todo. Entonces no pueden quedar. Eso destruirlo después cuesta. ¿Entendés? Que hay una neurona, aquí está la neurona presináptica y postsináptica, que acá pasa el neurotransmisor que crea los ladrillitos con la sustancia. Esto pasa para el alcohol también. El consumo de alcohol puede provocar muerte de células nerviosas, así como alteraciones en la neurotransmisión. Hoy en día, ¿por qué esto es tan grave? Porque el THC que se fuma, la marihuana que se fumaba en los años 80, 90, era demasiado más inocuo, tenía un 2% de THC. Hoy en día tiene un 20% más, ¿ya? En algunas. Entonces es mucho más adictivo. Y es mucho más adictivo porque se ha creado un negocio para esto, y se necesita que el negocio sea lucrativo y funcione. No se habla de diferencia entre adicto, hay que decir, en el fondo, hoy no se diferencia entre adicto del que abusa. La diferencia es por grados. Eso también es importante. Es un continuo entre que yo abuso y consumo hasta que me hago dependiente y necesito llenar cada vez más estos ladrillitos, estos receptores. ¿El criterio cuál es? El criterio cuando abuso o cuando ya soy dependiente es cuando ya no pierdo el control. Tengo que ir a la fiesta a buscar, tengo que ir a la esquina a comprar, ¿entienden? Eso para todas las drogas. Van a influir factores, como me preguntó Lucía, agravantes. No es lo mismo un consumo por un adolescente, por un niño o por un chofer de un bus que lleva escolares al colegio. ¿Mm? Entonces, como les digo, adicción o abuso es un continuo. ¿Mm? Y se cruzan los temas en la adolescencia, y cómo influyen las prácticas de crianza, qué me ofrecen, cuál es el horizonte que me ofrecen. Eso no sé si te responde a la parte física. Y por último, en la tesis de doctorado, esto que tiene que ver con cómo influye en lo psíquico, no solamente en lo físico del cerebro, lo que más yo he visto en todos los estudios que hemos hecho en cómo determina el consumo, el abuso del consumo de marihuana en los jóvenes, que es mi tema, es que el plan de vida se ve interferido en la adolescencia. ¿Por qué el plan de vida? Porque tú siempre, Lucía, te mueves en la vida entre un pasado, presente y futuro, ¿ya? Siempre. Yo ahora estoy aquí, ¿ya? Pero estoy determinada por mi plan futuro, por mi proyecto. Puedo estar hasta tal hora, después tengo que ir a hacer clase a tal parte. El proyecto determina mi presente. Saco para ser más presente. ¿Cómo puedo explicarle yo a los jóvenes? Ya lo he hecho otras veces para que quede más claro la idea de mi pasado. Saco elementos para ser más eficiente en lo que estoy hablando, ¿verdad? Y tú lo mismo. ¿Qué pasa con el consumo, con el que consume marihuana? El proyecto que tiene que ver con la planificación de tus tareas en el día, todo, y que tiene que ver con el lóbulo prefrontal, se ve afectado muy fuertemente el lóbulo prefrontal en el que consume marihuana. ¿Eh? Entonces, el lóbulo prefrontal es tu agenda, tú planificas tus tareas, todo. Entonces, no es que no tenga proyectos, sino que el joven deja de anticipar los pasos a dar para conseguir el proyecto. Entonces, si tú quieres estudiar medicina, si tú quieres estudiar deporte, psicología, tú tienes que anticipar pasos a dar, ¿ya? Estudiar biología, entrenar, qué sé yo. Eso es lo que se pierde. ¿Por qué? Porque surge lo que se llama el síndrome amotivacional, surge lo que se llama que mi prefrontal le llega menos irrigación sanguínea, queda un poco más flojo y me dejo llevar, como los niños, por
el placer inmediato por el cerebro reptil o el sistema límbico. No sé si Marta quiere agregar algo. Entonces, el proyecto de vida se ve afectado cuando se consume marihuana. Ahí yo voy a agregar algunas cositas más que tienen que ver con lo físico y con lo que uno puede ser tangible. Si me permitís compartir, si no les cuento. ¿Dejo compartir? Dale, Ya. bien. Bien, como sustancias, existen tantas sustancias como a la imaginación corra, y antes uno hablaba de estimulantes, depresores y demás, pero hoy por hoy empiezan a circular las drogas sintéticas, las naturales, las que estimulan, las que empatizan, las que te pierden, las que te rescatan y las que te anestesian. Entonces, todas las sustancias psicoactivas modifican el estado de ánimo, el estado del humor, el estado de conciencia, ¿sí? Entonces, el impacto a la hora de encontrarnos va a tener que ver con esto. O te apaga, o te despierta, o te inhibe, o te saca el dolor. Y una cosa importante, y a la hora de hablar de consumos problemáticos, es que las sustancias son unos hermosos anestesiadores de sentimientos y más de malestar. Entonces, en un espacio donde hay un adolescente que sufre o vulnerable, la sustancia ocupa el lugar del rescate. Cuando uno habla de, cuando hay un espacio vacío, la sustancia viene a ocupar este espacio, tanto emocional, físico y demás. Si hablas con nenes chiquitos, nosotros en Buenos Aires tenemos chicos que están en situación de calle de 5, 6, 7, 8 años y utilizan Poxirran, inhalan pegamento. Cuando uno Neopren, claro. les pregunta, ¿por qué pegamento? Y los chicos te dicen, porque me saca el hambre, porque me saca el miedo, porque puedo dormir, porque me puedo activar. ¿Sí? Entonces ocupan un lugar las sustancias bastante importante a la hora de hablar de consumos problemáticos. Y cuando hablamos de complicaciones, algunas van a tener que ver con las sustancias y otras con las situaciones a las que uno se expone en contexto de consumo. Entonces, cuando hablamos de las sustancias, va a depender del tipo de sustancia, de la vía de administración, del estado nutricional, de enfermedades clínicas asociadas, del estado de maduración cerebral. El cerebro empieza a desarrollarse en la etapa prenatal durante la embriogénesis y termina de desarrollarse a los 25 años, con lo cual, cuando uno pone una sustancia que puede generar daño en etapas tempranas del crecimiento, genera un deterioro mayor. Y como decía Annelise, con todos estos ladrillitos que uno estimula a formarse, cuando uno los apaga porque la sustancia no está, aparece un gran síndrome de abstinencia, que es la necesidad de volver a consumir para sentirse estable. Con las sustancias y particularmente con el alcohol, con la cocaína, con las metanfetaminas, con la ketamina, existe el riesgo de muerte súbita y con muchas de las sustancias arritmias cardíacas. Cuanto más temprano, más probabilidad de progresar a la adicción y también genera unos episodios que nosotros le decimos blackout, pero es esta cuestión de si escuchan borró cassette, que hay partes de la noche que se fue. Esto también genera haberse expuesto a un montón de situaciones que uno desconoce. En principio, relaciones sexuales no consensuadas y sin protección, problemas de seguridad, mayores situaciones de violencia, porque esto prefrontal que nombraba Annelise, es lo que aparte nos filtra lo que está bien de lo que está mal, ¿sí? Y nos filtran los impulsos. El cerebro se desarrolla desde el occipital hacia el frontal, de atrás hacia adelante, y lo último que se forma es esta parte de cerebro que se llama prefrontal, que es el que nos pone un poco el límite. Cuando este prefrontal, el impulso aparece y aparecen estas situaciones más de violencia y demás. Entonces, si vamos a hablar de estimulantes, que los pacientes intoxicados en principio se manifiestan a través de lo que los toxicólogos le decimos toxindromes, que es el conjunto de síntomas y signos. Pero lo que encontramos, en principio, taquicardia, hipertensión, excitación psicomotriz, paranoia, y esto tiene que ver mucho también
con lo físico. Entonces el corazón sufre, el hígado sufre, el paciente se le rompen las fibras musculares porque todo lo que tiene que ver con los estimulantes actúan sobre un sistema que nos pone en alerta y nos prepara para la huida. Entonces el corazón late mucho, la presión sube mucho, las pupilas se dilatan para poder ver mejor, y esto a nivel cardíaco genera daños, a nivel, con todo lo que se consuma por vía pulmonar, compromiso pulmonar, y llega muy rápido al sistema nervioso central con el uso de los fumables, y sale muy rápido, y entonces la abstinencia es más rápida y lleva a fumar más. La evaluación en todo lo que tiene que ver con craneofacial, el consumo de estimulantes como cocaína o cualquier cosa que uno inhale por la nariz. Hoy por hoy está de moda el TUSI, que es una combinación de sustancias estimulantes, más que alguna que otra depresora, pero el TUSI tiene lo que el tranza o dealer fabrica, genera alteraciones en el macizo facial, se borra el tabique nasal, ¿sí? Como no llega sangre a la mayoría de los órganos con los estimulantes, hay una mala irrigación de todos los dientes, de toda la economía, los dientes se pierden, ¿sí? Y entonces, clínicamente, más allá de cómo a uno le pega en otras partes del cuerpo que uno en general no tiene muy claro. Con los hipnóticos el riesgo es el coma, más si lo mezclan con alcohol, y el patrón de consumo en la adolescencia es el policonsumo. Entonces, el riesgo de las interacciones son muy frecuentes, y muchas veces las drogas también se utilizan, o las sustancias psicoactivas se utilizan para propiciar robo o abuso sexual. Han habido casos también acá en Argentina de chicas a las que le han colocado en los vasos sustancias y han sufrido abuso. Con respecto a los alucinógenos o a esto que te desconecta de la realidad, el riesgo es accidentes por una psicosis tóxica que resuelve, o en alguien con una predisposición genética, la posibilidad de generar un cuadro psicótico que se sostenga en el tiempo, y con lo cual lo que vamos a pedir, de acuerdo a al tipo de alucinógeno que uno use, es todo esto que tiene que ver con el cuerpo, más evaluar el estado psicológico y psiquiátrico posterior. Por acá me parece que con esto la pregunta está más o menos respondida, ¿o te quedó algo que quieras preguntar? No, creo que todo está súper claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía, por tu pregunta y gracias por las presentaciones. A continuación seguimos en este bloque. Pasamos a la segunda pregunta. Es el turno de Martina Alcarra, desde Venezuela. Martina, bienvenida y muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos y gracias por el espacio y aprovechar este espacio para pues comentar nuestras dudas, algunas inquietudes y que pues nos puedan orientar de esta manera técnica como lo han hecho anteriormente. Esta pregunta pues la contextualizo un poco en Venezuela, pues en Venezuela se ha observado pues un aumento digamos bastante preocupante en casos tanto de depresión como de ansiedad, tanto en adultos como en jóvenes. Entonces, este aumento de casos de depresión y ansiedad pues coincide a su vez con un incremento en el consumo de sustancias. Entonces, en este contexto de Venezuela, considerando pues las difíciles condiciones socioeconómicas del país, que incluye altos niveles de pobreza, de inseguridad y de falta de oportunidades, ¿cómo se podría abordar eficazmente la relación bidireccional entre los trastornos de la salud mental y el abuso de sustancias en la juventud? Y pues también saber cuáles serían sus opiniones en cuanto a qué estrategias de prevención e intervención temprana se podrían implementar. Y bueno, de nuevo, atendiendo a este contexto de recursos limitados y las barreras de acceso a servicios de salud mental. Entonces, esa sería un poco la pregunta, por si nos pudieras orientar un poco sobre eso. Gracias.
preguntón. Bueno, voy a tratar de ir y vemos qué es lo que nos haya quedado medio colgado, pero particularmente, como les decía antes, las sustancias son un anestésico, son un aliciente. Yo no sé cómo pasaron ustedes la pandemia, pero en Argentina la pandemia generó una afectación enorme en el adolescente y el consumo de sustancias empezó a formar parte en la segunda etapa nuestra de la pandemia porque tuvimos el aislamiento, ¿no? Esta situación de aislamiento en un adolescente que está cursando la época de la exogamia, que es el salir del hogar y quedar encerrado, generó muchas situaciones de ansiedad y este tipo de situaciones. Y las sustancias entraron a formar ese parte del emulsificador y de generar tranquilidad o de estabilizar las situaciones actuales que están ocurriendo en cada uno de los países de América Latina, en Argentina, en Venezuela, creo que todo lo que tiene que ver con nosotros, todos desde algún lado estamos medio complicados. Em, la evaluación, lo fundamental para poder llegar a abordar esta temática es pensar temprano, ¿sí? Entonces, si uno capacita profesionales, tanto de la salud mental como de salud y líderes sociales, a poder pensar qué cosas encontrar tempranamente, van a poder generar que uno desde la prevención primaria, que tiene que ver con la búsqueda de una vida, de la calidad de vida, de proyectos personales y demás, pueda intervenir y correr de ese vacío o el dolor que tienen las personas que están con esta sintomatología. El 80% de los pacientes en Argentina vinculados a consumo de sustancias tienen patología dual. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente tienen el trastorno de uso de sustancias, sino que va aparejado a alguna alteración en su salud mental. Entonces, el poder trabajar con estas personas desde inicios y desde un diagnóstico temprano hacen que el abordaje sea mejor. Con respecto a la atención, los centros amigables son fundamentales. En Argentina, por lo menos, la recepción de los pacientes con consumo problemático suelen ser espantosas en atención primaria y en atención secundaria también. Entonces, el poder trabajar con un paciente en contexto de consumo o de una dependencia de una manera afable, empática, no judicativa, que acompañe, hace que el paciente sostenga mejor el espacio en el espacio terapéutico, ¿no? Y hay que poder pensar que quien consume, y yo voy a insistir mucho en lo que viene en todo esto, es que ese cerebro tiene un cuerpo y ese cuerpo puede ser la puerta de entrada al sistema de salud o a un pedido de ayuda o a lo que fuera, y este cuerpo es el que trae el paciente. Y si uno no reconoce qué le pasa a este cuerpo, muchas veces están las oportunidades perdidas de poder haber iniciado un abordaje más temprano. Ujú. Eh, Annelies. sí, bueno, voy a compartir pantalla para complementar lo que dice Marta, ¿ya? Con respecto al tema de la prevención. Mira, el tema de cómo prevenir que el joven no caiga en la droga. Lo primero que hay que hacer es educar. ¿M? Y educar, en qué sociedades, en qué países se ha tenido, miremos los países en donde se ha tenido éxito para poder luchar contra este mal, ¿ya? De la juventud, porque en el fondo tú sacas al joven de su destino, de lo que él puede ser en la vida, lo descarrilas. Entonces, y queda además enfermo, no es fácil volver a enrielarlo, ¿no? Yo creo que Marta lo explicó bien, según la droga, menos riesgo. Entonces, ¿quiénes fueron? Nosotros hemos estado estudiando aquí mucho y vimos que los irlandeses en Islandia tenían un de consumo de cigarro, alcohol y marihuana altísimo, más que en toda Europa. Y ellos aplicaron un método, ¿ya? Para bajar este consumo y en 10 años las curvas se desplomaron. ¿Y qué lo que hicieron? Lo que hicieron fue trabajar con todas las
fortalecer la familia, ¿ya? Que los padres estén con sus hijos al menos 1 hora al día. ¿Qué quiere decir eso? No que estén con el hijo adolescente y le pregunten, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? El adolescente es pudoroso, no le gusta que se le metan tanto encima, le gusta mantener su distancia, pero necesita a los padres. Al menos 1 hora al día, acompáñame a comprar, a cambiar la rueda del auto, da lo mismo, es estar con el hijo, de manera de ver cómo se está comportando, que no lo mira, que está todo el tiempo chateando, que lo esquiva, que en la mesa, que no viene a la mesa a cenar en familia, hacer familia a la antigua, como se hacía hoy en día a la antigua, pero como hay que hacer la familia. Eso es un factor de protector fundamental, vieron los irlandeses. Y lo otro que vieron ellos es que cada niño, cuando termina el colegio, empieza a vagar y a buscar en qué matar el tiempo, ¿verdad? Entonces, después de sus deberes escolares, el niño tiene que ocupar su tiempo, porque los padres todos trabajan hoy en día. Entonces, el niño ya no está tan supervisado en la casa por los padres. Entonces, es importante que tengan actividades extraprogramáticas, pero que vayan acorde las habilidades, las competencias o los dones que tenga de naturaleza ese niño. Es decir, el que es bueno para el atletismo, que pueda hacer atletismo. El que es bueno para el teatro, que pueda ir a un taller de teatro. Así, ¿me entienden? De manera de hacer comunidad. Y para eso tienen que estar los gobiernos implicados, porque no todas las madres podemos ser taxi y llevar al niño después de la escuela a tal actividad u otra actividad. Entonces, de manera que las municipalidades, ¿ya?, que trabajan en conjunto con las escuelas puedan facilitar traslado a los niños. Hay veces que un niño es bueno para natación, pero no hay piscina en la escuela. Entonces hay que trasladarlo. Ese tipo de ayuda que tiene que dar las municipalidades en donde está dependiente esa escuela. Entonces, ¿cómo lo hicieron los irlandeses? Acá les voy mostrando. Ellos cambiaron, tuvieron algunas consideraciones con respecto al concepto de prevención. Entonces, la solución al problema de las drogas vieron que tiene dos aspectos, el tema de la prevención y el tratamiento. Prevención, que mejorar la percepción de riesgo. A nivel, por ejemplo, en la marihuana, a nivel acá en Chile, la percepción de riesgo de consumo de marihuana es bajísimo. ¿Ya? Se piensa que es inocuo el consumo. Ellos se dieron cuenta, porque hay una curva que, a ver, voy a poner cámara para poder gesticular, se me queda. Ahí. Hay una curva que a menor percepción de riesgo aumenta el consumo. Los europeos se dieron cuenta que esta curva no se da porque uno piense que no hace nada el consumir marihuana, por ejemplo, y por eso aumenta. No es tan así. Es que cuando yo consumo por primera vez, cuando soy joven, acuérdense que como dijo Marta, nuestro prefrontal, que es el que controla la conducta inmediata, el placer, ya, que es el prefrontal y que madura más tarde porque viene desde atrás para adelante, ese no está listo. Entonces no logro un suficiente control. Pero en el minuto que yo consumo, ahí baja mi percepción de riesgo. Entonces, lo que hacen los europeos es tratar que el joven no tenga tantas situaciones para tentarse y consumir. Y para eso trabajan familia, ambiente, comunidad, todo. Entonces, las intervenciones tienen que estar desde pequeño, darle información a los niños sobre los efectos dañinos de la droga. Muchos padres dicen, no le quiero hablar de droga a esta edad, es muy niño. No, es mejor hacerlo, pero adecuado a la edad. Si el niño es muy concreto, en forma concreta, tal como se ha hecho con el cigarro. Con el cigarro se ha hecho. Desde pequeño al niño se le dice, esto produce cáncer, esto hace daño, y eso ha sido mejor. Porque ya la industria tabacalera es tanto los montos de dinero que mueve y de trabajo que no se la pudo sacar después que se legalizó. ¿Ah? Entonces lo que se hizo fue
poner más control. No se puede fumar en plazas, no se puede fumar en la oficina, esto hace daño, en cada cajetilla de cigarro ustedes ven, y eso disminuyó. ¿Ya? Entonces, a ver, hay dos estrategias. Disminuir los factores de riesgo que tienen que ver con el ambiente, que yo creo que en poblaciones donde hay más pobreza, más disfunción familiar, hay que intervenir más, agresión temprana, pobres destrezas sociales, falta de supervisión de los padres, que haya en el ambiente una comunidad en que esté inserto en el niño donde haya abuso de drogas. Todos esos factores de riesgo hay que tocarlos, ¿me entiendes? Hay que tratar de intervenirlos. Falta de oportunidad, etcétera. Y también hay que aumentar los factores de protección, que el niño logre un mayor autocontrol que el joven cuando está desarrollando su prefrontal, que es el que le va a permitir el control, no tenga tanto acceso a la droga, ayudarlo a que no se tiente, es que no le pongan a uno el chocolate ahí en los ojos. ¿Ah? Aumentar, y para eso aumentar la capacidad de decir no, de ser distinto, que es un valor para los adolescentes. Hay que fomentárselo, es bueno ser distinto, di tú que no. ¿Ah? Relaciones positivas con sus pares, en su actividad extraprogramática, soporte y monitoreo parental, lo que les decía, estar una hora en comer en familia, estar por lo menos una hora con los hijos, hacer a nivel de gobierno, de países políticas antidroga, ¿no? Estar el niño, el joven en conexión con la comunidad, sea en actividades extraprogramáticas, parroquias, lo que sea. Entonces, aquí vamos a ver que esto se tiene que trabajar, como ustedes ven, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de los pares, de la escuela y de la comunidad. Por eso a mí me gusta el método irlandés. ¿Ya? El tema del tratamiento. El tratamiento es un tratamiento crónico, a diferencia de otras enfermedades donde uno les da un antibiótico y se cura contra la infección, etc. No es solamente, como puse ahí, un proceso de rehabilitación que dura 3 meses y va a estar curado. Esto va a durar al menos 5 años, se va a requerir mucha supervisión. ¿Eh? La adicción es una enfermedad y por lo tanto el sistema médico juega un papel fundamental, ¿ya? Tanto en la evaluación como en la intervención que permitan prevenir que no haya más aumento en la adicción. Hay medicamentos para el tratamiento del alcohol, del cigarro, de la heroína, pero su utilidad es limitada, no es como un antibiótico y tiene mucho riesgo en recaída. También se están desarrollando vacunas contra las drogas que interfieren con la entrada de la droga en el cerebro, pero están en experimentación. Entonces, la droga, como les quiero decir, afecta en el cerebro humano, por lo tanto, el tratamiento para adictos requiere no solamente medicamentos, sino soportes del medio ambiente, de manera que en situaciones donde se exponga al joven a la droga, por ejemplo, en un bar lleno de música, a todo lo que da, donde hay gente que le ofrece droga, pueda parar. ¿Ya? Entonces, es difícil para el adicto porque los procesos de memoria que le recuerdan la experiencia placentera que tuvo cuando se drogó, cuando lo consumió joven, quedan a fuego memorizados. Entonces, cuesta deshacer eso. ¿Ah? Y el prefrontal queda dañado. Entonces, cuando el sujeto se expone a la droga, podríamos decir que anda sin freno. Y cuando ya el del auto no funciona, porque lo dijo Marta, hay un área entre el prefrontal, ¿ya? Y el sistema emocional, ¿ya? El sistema límbico, la amígdala, que queda funcionando mal cuando yo consumo marihuana o otra droga temprano, porque como les dije, ustedes cuando el queque, el cerebro, el kuchen, como le quieran llamar, estaba en el horno, se estaba haciendo, ustedes abrieron ese horno y le metieron otro condimento. Entonces quedó estructuralmente distinto, dañado ese cerebro y le cuesta mucho poner freno a mano. Entonces el ambiente tiene que ayudar. No es que ustedes le digan, oigan, este chocolate de marihuana, si tú fumas una esquinita no te va a hacer daño.
Si tú comes una esquinita no te va a hacer daño, no te comas toda la barra, imposible, sea comer toda la barra. Eso es lo que tengo que, no exponer al joven a esto. Entonces, que tenga el joven que hacer menos esfuerzo para controlarse, porque su sistema de control le falla. Entonces, a eso hay que apuntar. Entonces, uno actúa eso, ahí hay que apuntar. Entonces, lugares donde no haya tanto... Este es una típica situación de vulnerabilidad donde el joven le va a costar mucho. Esto es lo que hay que fomentar, espacios abiertos de convivencia, control social, áreas verdes, donde uno haga un picnic y no sé, mientras que si yo tengo esto, claramente esto me va a promover una conducta riesgosa de consumo y de estar metido con grupos que posiblemente me van a llevar a no poder poner ni un mínimo de freno a mano. Entonces, limitar la exposición a oportunidades de comportamiento riesgoso y poco sano, promover la disponibilidad de oportunidades saludables, que el entorno, el factor desencadenante que lleva a la conducta de riesgo, sea protector. Y para eso tengo que modificar el contexto en que se produce el comportamiento. Como les puse, se van los lugares de venta de alcohol, los espacios públicos. Vender, por ejemplo, que sea más barato la bebida no alcohólica que la alcohólica, y que sea mucho más pequeña la alcohólica. Cambiar los hábitos de comportamiento familiar, actividad en familia, comida en familia. Eso yo creo que hay que hacer que la elección saludable para este joven que tiene este freno de mano difícil de poner sea la opción más fácil. Annalise, Pues, muchísimas gracias. Creo que esto puede dar una sólida introducción a lo que viene ahora. De esta forma cerramos este primer bloque y gracias Martina también por tu pregunta. Y vamos a dar paso al segundo bloque, en este caso de educación y prevención, en la línea de lo que estabas comentando, sobre todo en la última diapositiva, ¿no? Algo muy importante en el ámbito de los jóvenes. Es el momento de escuchar a más de nuestros jóvenes y que compartan las reflexiones y las preguntas. Vamos a comenzar por Marta. En este caso, la pregunta la va a realizar Ellen Zuleni Pineda, desde Guatemala. Bienvenida, muchísimas gracias. Este es tu espacio. Muchas gracias, ¿qué tal? Un gusto compartir con ustedes por este medio. Mi nombre es Helen Pineda, pues trabajo en el sector justicia, específicamente en el organismo judicial de Guatemala. Y pues para contextualizar, en el ordenamiento jurídico guatemalteco, pues se sanciona el consumo de droga, pues se encuentra vigente el delito de posesión para el consumo. Sin embargo, pues esto no ha sido un disuasivo para el uso de sustancias, principalmente para los jóvenes, ¿verdad? Ya que según un estudio, específicamente el del Observatorio Nacional sobre Drogas en el año 2022, más de del 20% de la población atendida en ese entonces por temas de adicción, pues tenían entre 10 y 19 años. Este tema pues aún se considera tabú en nuestro país y pues no existe mayor información ni tampoco se habla abiertamente sobre el mismo. Lo que sí es conocido es que normalmente las clases sociales pues son altas, tienen más acceso a las drogas, esas clases sociales. Sin embargo, pues no existe un rol preventivo por parte de los padres, ya que no se les explica desde una temprana edad sobre las consecuencias que tiene ese consumo de sustancias, tanto en la salud mental como en la física. Entonces, ante esta problemática, la pregunta sería, ¿cuál considera que sea una opción viable para evitar el abuso de drogas en adolescentes y jóvenes y qué rol deberían de tomar los padres ante esta situación? Muchas gracias. Muchas gracias. Marta, ¿tienes el audio en mute? No se te escucha, Marta. Creo que tienes el audio silenciado. ¿Ahora sí? Sí, Bueno, ahora sí. Gracias. y siguiendo la corriente de Annelise, siempre es trabajar desde la infancia con el tema de consumos. Y en general la prevención primaria es merecer una vida bien vivida, ¿no? Tener una vida bien vivida. Entonces,
trabajar sobre hábitos saludables, sobre alimentación, sobre sueño, controles de salud desde la infancia, deportes, ¿no? Proyecto de vida, la planificación de un proyecto de vida a corto y a mediano plazo, porque la sustancia es inmediatez, te sentís para arriba, para abajo en el momento, entonces si uno genera un proyecto a larga distancia, es como que vive rápido, muere joven y tu cadáver será bello, ¿no? Yo necesito sentir algo distinto ahora. Entonces empezar a trabajar sobre cosas que van a tener una buena respuesta no tan lejana y entonces que valga la pena atravesar. La sensibilización tiene que ser desde edades muy tempranas y como decía Annelise, esto tiene que ver con cada edad, ¿no? Y también con cada etapa de, de contacto con la sustancia o no. Una cosa es trabajar prevención en donde no hay contacto con las sustancias y entonces la sensibilización del tema y sobre los chicos están inmersos en una sociedad de consumo. Entonces poder sensibilizarlos a lo que pasa a su alrededor y darle herramientas para que cuando se crucen por la vida con la sustancia puedan correrse del lugar es esencial. El trabajo con los padres pasan una etapa donde lo ideal sería que fueran una familia asertiva, ¿no? Donde puedan acompañar bien a este adolescente. Entonces hay cosas que dan, ¿no? Esto fue un trabajo que hizo la gente de Intercambios, una ONG, sobre qué hacen los papás, ¿no? Con el consumo con los chicos. Entonces, en la adolescencia da ponerles límites sin ser autoritarios, da poner contexto, poner el oído, apoyar en un proyecto personal, ¿no? Tratar de hacer una resolución de conflictos a través de mediación y en general el extremo, ¿no? De vos sos grande y haces lo que te parece, entonces quedás como corrido del lugar, o la violencia no son en general la mejor respuesta. Quiero ver dónde está, porque se me fue la familia asertiva y no la encuentro. Pero bueno, una familia asertiva es la que se puede comunicar y escuchar y preguntar y no transformar una conversación en un interrogatorio, sino poder hablar sobre temas sin tabúes. Una cosa importante por ahí es utilizar situaciones como disparador. Entonces, si están todos mirando la tele o haciendo algún tipo de actividades, a partir de un algo de una situación poder charlar el tema, ¿no? De poder abrir el tema a partir de algo que le pasó a un tercero, por ejemplo. Recordar que siempre los chicos tienen fortalezas y uno tiene que empoderar estas fortalezas más allá de la crítica continua que le baja la autoestima. Entonces, aprender a negociar los límites, las reglas claras, evitar los discursos uniparentales que generan bastantes situaciones de yo no te escucho, vos no me hablás, supervisar, acompañando, ¿no? Y diciendo, bueno, veamos dónde te estás metiendo. Y esto con las pantallas es fundamental. En las pantallas es un aluvión de información que está vinculada tanto con las sustancias como con la sexualidad, como la pornografía, como con las apuestas online. Entonces, el poder supervisar y dar espacio de confianza es fundamental. Conocer con quién están los chicos también, ¿no? ¿Qué grupo de pares tiene? ¿Por qué elige ese grupo de pares? Poder trabajar eso y en general ser modelos de hábitos es sumamente importante, porque los chicos cuando vienen a las consultas por consumo de cannabis o de cualquier otra sustancia, vienen con los padres y le dicen, vos qué me decís a mí si vivís tomando un montón de alcohol o te tomás pastillas o... Entonces, los chicos, más que escuchar lo que uno dice, miran lo que uno hace, entonces poder trabajar en eso me parece que es fundamental. Desde la casa, entonces, comunicación fluida, controles de salud periódicos, ver los mensajes que uno como familia genera a la hora de los consumos, mantener límites, esperarlos cuando salen. Cuando el pibe sale a las 3 de la mañana y vuelve a las 9, uno tiene que estar despierto para ver qué le devuelve la noche. Estar despierto para ver cómo sale y estar despierto para volver. Acá en Argentina la sustancia más consumida lejos es el alcohol y acá funciona todo un sistema de previas donde, como es muy caro el alcohol en los boliches, se toman hasta el agua de los floreros adentro de sus hogares y los padres ven salir a estos hijos de su casa o no. Y quizás el poder ver cómo
se desempeña la previa dentro de un hogar es importante, y si uno tiene, los hijos de uno tienen un grupo de pares, ¿no? El adolescente tiene un grupo de pares, conocer a quién acompaña estos pares también, para poder armar una herramienta como adultos responsables de cuidado y el armado de esto que decía Nelis, los espacios no tan llenos de sustancias y más llenos de una vida un poco más saludable. ¿Querés, Annelise? Ahí, ya, espérame. Sí. Complementando lo que dice Marta, ¿ya? Que lo encuentro muy asertivo y necesario de destacar, ¿ah? Estos canales abiertos con la familia, ¿dónde van? Mientras más brujas los padres, mejor. ¿Ah? Saber con quién se junta su hijo, a dónde va, etcétera. También la pregunta apunta en cierta medida, o me equivoco, Helen, al tema de la legalización y el control de la droga. No sé si apunta por ahí un poco, pero también la evidencia nos muestra algo en otros países que podríamos revisar bien rápido. ¿Qué nos muestra la evidencia con respecto a la legalización, por ejemplo, en Estados Unidos de la marihuana? A ver, revisemos un poco. A ver, porque esto es del 2024, el aumento del consumo en marihuana en estados donde se ha legalizado. Si ustedes ven, los nuevos datos revelan un aumento estadísticamente significativo del consumo diario de marihuana desde que Colorado, que ha sido como un estado, podríamos decir, porque ya hay como 20 estados que legalizaron, pero este estado ha sido un estado experimento porque es el que comenzó, ¿no? Desde que se legalizó su posesión. Y ustedes ven aquí edad entre 19 y 30 años y 35 y 50, como hasta el 2023 va aumentando el consumo. Esto va en la misma línea de la respuesta de lo que comentamos anteriormente, que mientras más control se pone, al parecer es más efectivo, disminuye el consumo. Con el cigarro se vio, mientras más control se puso, más aumenta la percepción de que es riesgoso también. Lo que no quiere decir que por eso se tenga que penalizar, sino que tiene que ir enfocado a la rehabilitación más que a la penalización, ¿me entienden? Distinto del tema del narcotráfico. Eso es otro tema. Entonces, como ven ahí, de los 19 a los 30 años aumentó el 76% y de los 35 a los 50 aumentó en Colorado un 168%. Lo peor es que muchas de estas personas pueden padecer un trastorno por consumo de marihuana o más conocido como adicción a la marihuana, que produce trastornos, como vimos delante, mentales. No se sabe por qué bien. La marihuana es la droga que más elicita esquizofrenia. Entonces, aquel que tiene vulnerabilidad para hacer la esquizofrenia, puede ser que con un porro, con la concentración de THC que tiene hoy en día, si se la fuma en la adolescencia con mucha concentración y frecuentemente, le puede provocar esto. Y ahí ustedes lo ven, porcentaje de consumidores de marihuana en el último mes en grupos de edad en Connecticut, lo mismo, sube, sube, sube. Y ahí el mapa abarca una variedad de tipos de THC. El 2022 se produjeron casi 1 millón de visitas en las urgencias relacionadas con marihuana. ¿Por qué tiene esto tanta importancia? Porque como se ha hecho, se ha comercializado, se ha industrializado este consumo y es un gran negocio. Hoy en día ustedes encuentran estos productos en gomitas, en chocolate, y eso hace que los niños tengan acceso, y Marta lo puede decir, yo creo que lo ven allá también. Tal cual. Nosotros aparte desde que uno ahora puede traerse cualquier cosa de cualquier lado, en Argentina pasó una cosa muy rara con respecto al cannabis medicinal. Hubo una mezcla entre los conceptos de qué es un cannabinoide utilizado en medicina versus fumarse un porro o comerse unas gomitas. Entonces, como la situación fue la discusión es medio enroscada, hoy por hoy
y en búsqueda de no fumar también, ¿no? Han implementado las recetas canábicas, ¿no? La que quieran, brownie, galletas, Claro, gomitas, ¿no? Y esto, lo que hay en casa, nosotros tuvimos abuelas que se comieron los brownies de cannabis del freezer, pensando que era un brownie, terminaron con excitación psicomotriz, chicos que la abuela encontró las galletitas y se la dio a los más chiquititos y la había hecho el adolescente con su grupo de salida. Mucho padre en contexto de consumo manejan la vía oral, digamos, como consumo de cannabis y hemos tenido accidentes múltiples, y más con las gomitas que se importan, porque uno las pide en un discreto package y vienen unas gomitas hermosas. No sé si es en México creo que es en México, hay gomitas que vienen, que se venden directamente en un package como si fueran sí, las gomitas golosina, las y gomitas de los dice ositos, eso. a pie de página dice contienen THC, pero si vos la ves, tiene en la misma bolsita que unas cualquiera, y las venden cerca de los colegios, entonces han habido intoxicaciones, sí. Y el No sé. problema, Marta, es que algunos de esos, como los brownies, contienen un 90% de THC. ¿Se me pueden imaginar? Absolutamente. Esos son altamente peligrosos. Entonces, esto, en 6 años, las llamadas al servicio de control, lo que está diciendo Marta, de intoxicaciones por marihuana en Missouri, aumentó 2300% en niños menores de 5 años. Entonces, a lo que voy es que no es un problema de ideologizar el tema, ¿ya? Porque uno ideologiza, ¿cómo hace uno para que haya esta explosión de consumo? ¿Ah? Se ideologiza el tema, se ideologiza, ¿qué quiere decir esto? Aquel que dice esto es peligroso, esto hace mal, es visto como conservador, como pasado de moda, como no libre pensador, qué sé yo, y se empieza a desoír a la comunidad científica. Entonces se busca asociar la sustancia con posibles usos medicinales. Y esto ya se hizo con el cigarro, y eso es lo que les quiero mostrar. Así se instaló la industria tabacalera. La industria tabacalera se instaló de la siguiente manera, para que ustedes vean, porque la fórmula es la misma. El cigarro, ustedes veían a principios de 1900, era bueno, decían, para el asma, para la tos, para la bronquitis, para bajar la fiebre, para la influenza. Este doctor Bates sale, ustedes métanse en Google, esto lo van a encontrar. Este doctor Bates era, pero el que más recomendaba el cigarro para el asma y para todas estas dolencias. Siempre se asociaba el cigarro a la bata blanca. Miren este médico, hay toda una leyenda de este médico que fuma Camels, pero responde a sus pacientes a cualquier hora. La enfermera que al convaleciente, al soldado convaleciente de la guerra le da la pipa. El padre que va a ver al hijo convaleciente de la guerra que le lleva a Chesterfield. Y así, el dentista que recomienda para los dientes que estén limpios, fumar Viceroy. Más evidencia científica de las fantásticas propiedades de Chesterfield. Siempre la bata blanca. Y acá sí que encuentran un montón. Está lleno. La fórmula se está repitiendo. Y hoy en día, increíble este doctor que fuma Camels, porque hablan de lo buen padre, de lo buen médico, y además, ojo, fuma Camels. ¿Ah? Y siguen esto para la vida sana, el deporte, ¿ah? Para comer sano, Polmol, para bajar de peso, Lucky Strike, y así, suma y siga. Este otorrino que recomienda darle unas vacaciones a su garganta y fumen Camels. ¿Mm? Entonces uno dice, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, se vuelve a hacer lo mismo y se confunde a la población con los posibles beneficios medicinales que podría tener, ¿ya? Porque la planta son 500 sustancias distintas. De esas 500 sustancias distintas que tiene una hojita de marihuana, 70 a 80 son cannabinoides. De esas 70 a 80 que son cannabinoides, uno es el THC, el otro es el CBD y el CBN, son los únicos que se conocen cómo se recepcionan en el cerebro. Los otros no lo conocemos. Entonces, imagínense el potencial peligro que tiene esto. Y cuando se extrae el CBD, que es el que se piensa que puede
tener propiedades medicinales para dolencias bastante graves, como 2 tipos de epilepsia, que es Dravet, Lennox-Gastaut, dolor en cáncer, que tampoco es muy beneficioso, pero se está probando. Cuando se extrae el CBD, se extrae en laboratorios con medidas reguladas, no como dice Marta, en la cocina de la casa y haciendo brownie. Entonces, Eren, vuelvo a tu pregunta. Esto tiene que ver, ¿ya?, con la legalización también, tu pregunta, que a mayor control disminuye y a menos control, a más ideologizar, cuando más se ideologiza el tema y más se le quita a la comunidad científica la voz para hacer un mayor negocio, más expones tú a los más pequeños, a los más jóvenes y los sacas de su destino más auténtico, que es para qué sirven en la vida, para lo cual tú tienes que tener tu cerebro, que es el único arma que nosotros tenemos los seres humanos, porque somos de los animales el que corre más lento, el que ve peor en la oscuridad, el que mastica peor, tenemos los peores dientes, pero ¿qué tenemos? Prefrontal, la inteligencia, y eso te lo echas. Eso es lo que quería decir. Pues ya. Muchas gracias, Annalise, Marta. Estas imágenes, la verdad que muestran muy bien la realidad y ejemplifican muy bien pues, estos temas que estamos tratando tan importantes. Vamos a continuar con este bloque sobre la educación y prevención. A continuación le doy la palabra a la cuarta joven iberoamericana, en este caso desde Perú, Rocío Nicola Corda. Bienvenida y muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Tony por la invitación. Es un gusto. He estado escuchando muy atentamente las ponencias de de mis compañeros. Bueno, en el Perú, el consumo de drogas, especialmente entre adolescentes y adultos, es una preocupación creciente. Lo mencionaba la ponente Marta. Yo también quería compartir que, por ejemplo, en Perú, en Lima, hay mucha pobreza y muchos niños pequeños de entre 5, 6, 7, 9, 10 años trabajan en las calles apoyando a sus padres. No van a la escuela. Muchos de estos niños, para aliviarse, para, digamos, jóvenes también, consumen terocal, una especie de pintura. Le ponen un pañuelo y la aspiran. Y esto así comienza, digamos, su inicio en las drogas, ¿no? Y ya después de grandes, pues otro tipo de sustancias. Asimismo, en los últimos años, en el Perú, así como me imagino en el resto, no solamente de Latinoamérica o Iberoamérica, pero en el resto del mundo, ha aumentado la tasa de vapeo de los famosos vapes, que se venden como con distintos aromas, sustancias de frutas, no muy coloridos. Y eso, yo en lo personal lo he visto en adolescentes, en jóvenes hasta en jóvenes adultos. Muchas veces se ve esto inclusive en familias de muy buena condición social y económica, los cuales muchas veces son los padres quienes proporcionan estos vapes, vapeos a sus hijos o les permiten, por ejemplo, el uso del cigarro o sustancias en sus fiestas o reuniones familiares u amicales que puedan tener. Por lo tanto, tengo una pregunta, considerando el aumento de las tasas de vapeo entre los adolescentes, ¿cuál se considera que es un enfoque eficaz para la prevención de su uso? Asimismo, ¿qué programas comunitarios han demostrado ser más eficaces en la reducción de tasas de adicción entre adolescentes y cómo pueden adaptarse para su implementación local? Muchas gracias. ¿Quién arranca, Tony? Si quieres tú misma, puedes arrancar. Bueno, dale. Los vapes son un caso, porque de la misma manera que muchas otras sustancias, te ponen en un lugar de elite de acuerdo al vapo que uses. Es la puerta de entrada a los derivados del tabaco en todo el mundo. Empezó en Estados Unidos, en Argentina hoy también. La edad de inicio del uso del vape es entre los 11, 12, 14 años. No hay, la exposición en los adolescentes
se venden, se consiguen entre ellos, particularmente en Argentina, no están regulados, con lo cual es más complicado porque no sabemos qué contienen realmente estos vapos. Creo que como arrancamos con el tabaco, es que la cuestión de concientización. Hay muy poca campaña. A ver, a la hora de cuando yo te quiero vender algo, el vendedor tiene mucho más recursos que lo que en general vemos como sistema de salud a la hora de contrarrestar. No sé si pasa lo mismo en Chile, pero vos tratás de hacer campañas para no consumo de alcohol, y creo que si la ven tres es de casualidad, y las campañas pro consumo son elevadísimas, y en ámbitos de consumo, en ámbitos de las fiestas de egresados mandan combos de promociones de alcohol, ¿no? Todo es como que la promoción es siempre mucho más efectiva que lo que tiene que ver con las campañas de lo que podemos hacer siempre. Venimos con un retraso, con lo cual habría que volver a trabajar sobre el uso del vapo con los papás, porque un vapo sale caro. Un vapo, hay vaporizadores que tienen 50.000 caladas, 20.000 caladas, 10 caladas es un cigarrillo, y a los pibes se les va en una semana 50.000 caladas, porque vapean de 0 a 24. Hay pibes que se duermen con el vapo en la boca y se despiertan, y lo que hacen primero es una calada. Con lo cual me parece que hay mucho para trabajar en prevención con respecto a qué es lo que hace el vapo, que todavía está bastante, me parece que venimos bastante con delay. Sí es importante saber que más allá de la nicotina hay vapo con cannabis, y hubo intoxicaciones graves con cuadros respiratorios a muy corto plazo del inicio del vapeo, que terminaron en respirador con lo que se denomina neumonitis lipoidea, que tiene que ver con aparte en qué diluyen, esto vaya a saber qué Claro. contienen el vapo, con lo Hay cual un me parece estudio que canadiense de eso, Marta. Hay un estudio sí, tal cual. canadiense de lo mismo que estás diciendo, yo creo que en ese te refieres. Hay que quedaron en el respirador y con muerte. Sí, en Estados Unidos, en Argentina, en distintos lugares, con lo cual no es un chiste, y hay poca campaña hecha en la actualidad. Yo creo que hay que salir con un poco más. Me parece que y les quiero, a la hora de prevenir, uno tiene que poder pararse, en principio, con qué población va a prevenir, y en el caso de que las personas uno, como les decía, uno sensibiliza para que no empiecen, trabaja información para tratar de acotar y disminuir el consumo en quienes ya están instalados. Les puedo compartir, así les muestro planes que se hicieron acá, que por ahí son divertidos y tienen más que ver con la adolescencia, que pueden llegar a ver dónde está ahora. Las formas de trabajar, ¿no? Que tiene que ver bien con la población a la que va apuntada, porque nosotros siempre apuntamos raro, ¿no? Entonces, en principio, concientizar sobre el consumo problemático y acompañando sin castigo, como comentaba Annelise, y de acuerdo al estadio de cambio que tenga el paciente, si está en abstinencia, si está en recaída, si está en consumo, si tiene ganas de dejar de consumir o no, es donde uno va a enfocar lo que en un punto y en una instalación, en una comunidad ya instalada, es lo que hablamos como reducción de daños. Y desde un lugar, por ahí desde salud y desde la escuela, talleres, consejerías, manejo del tiempo libre, y esto va con la prevención primaria, ¿no? Y en los pacientes que consumen, no mezcles, no está bueno que uno siempre recomienda no consumir, siempre, pero en el caso de un paciente en contexto de un consumo y de no poder parar, pautas de tratar de sostener la vida, porque para mediano plazo necesitamos que siga llegando al centro de salud, y a largo plazo nuestro objetivo es la abstinencia, de proyectos a corto y mediano, y un armado de grupo de líderes. La respuesta, los adolescentes reciben mucho mejor la información de un par que de un adulto, porque como decía Annelise, cuando uno es un adulto con una idea del no consumo, es un careta, y eso ser careta, entre comillas, implica un montón de situaciones que alejan al adolescente de la figura del adulto. Entonces, si es un par
el que está capacitado y que maneje el mensaje y que le va a usar sus términos, sus formas de manejarse, suele generar mejor aproximación a una consejería desde este lugar. Control de la nocturnidad, ¿no? Reducción de riesgos y daños. Ahora en Argentina en algunos lugares del país es alcohol cero a la hora de conducir. Entonces, el no conducir en contexto de consumo, la búsqueda de la ley de consumo de alcohol, ¿no? De esto de de la misma manera que pretende que el adolescente no fume tabaco, pretende que se y que no aparezca la publicidad, porque el adolescente tiene una capacidad de abstracción publicitaria enorme, mucho mayor a la del adulto, y las publicidades, si ustedes se fijan hoy por hoy, van apuntadas a eso, ¿no? Van apuntadas al adolescente. El vino es color fucsia, rojo, celeste, verde. En ningún momento un adulto tomaría un vino verde, pero todo va enfocado a que el adolescente y el niño sean cosas que le gusten, saborizadas, con gustito a cualquier cosa, porque el alcohol es intolerable sin un contexto de un sabor para una población más chica. Entonces, poder trabajar con estas cosas, políticas públicas siempre tienen que estar basadas particularmente en evidencia, en accesibilidad y calidad de tratamientos, en tratamiento de base comunitario. Y esto tiene que ver eh, con, con la disponibilidad de recursos que uno tiene. La base comunitaria es lo más accesible que tiene quien consume. Una de las cosas que pasa en general es que no hay llegada de quienes consumen al sistema de salud. Entonces, poder bajar el sistema de salud a la comunidad, a trabajar en los lugares donde se consume, a poder ayudarlos a que se bañen, a que coman, a que se hagan algún chequeo, a poder ser accesible la salud en su lugar de consumo, me parece que son los lugares donde hoy por hoy tenemos que bajar, ¿no? En el contexto de vulnerabilidad, porque la gente no tiene dinero para tomarse un colectivo para llegar a un centro de salud que le da un turno a las 7 de la mañana y atienden de 7 a 11 y el paciente se levanta a las 4 de la tarde porque no se puede parar por la resaca del consumo de la sustancia que quieras. Nosotros por ahí, esto de los abordajes represivos nunca, no estuvieron funcionando y no funcionan. Sí, la dignificación de la persona, el acceso a servicios y la validación de los derechos, fomentar la autonomía de quienes consumen y crear redes de incidencia, promover el cuidado personal, sensibilizar a los sistemas de salud para que sean empáticos y acompañantes de los pacientes que consuman y poder considerar, como decía Annelies, el consumo de sustancias como una enfermedad, ¿no? No como una cuestión de Voluntad. Primero, ni de voluntad, ni a la hora de elegir ir a ser un criminal. Quien tiene dependencia de una sustancia y la utiliza para paliar un dolor que no puede procesar solo, no es un delincuente, es un ser sufriente que tiene derecho a ser escuchado, me parece. Y dentro de donde uno puede trabajar es en el caso en las fiestas, estar el sistema de salud en los lugares recreativos, el trabajar en las escuelas con armados de redes, el trabajar en actividades deportivas, el trabajar en cada uno de los espacios por donde transcurre con normalidad el adolescente y donde se le puede dar algo. Hay una cosa que tiene que ver con esto que genera la dependencia, que es mucha dopamina en el núcleo accumbens. Esta dopamina la generan dos cosas, esto se llama efecto reforzador. Uno, es la comida y el sexo porque llama a la supervivencia del ser humano y los reforzadores químicos o las sustancias, y esto hace que uno vuelva a consumir. Una de las cosas que genera esta dopamina elevada en el núcleo accumbens y el aumento de la anandamida y el 2-acil araquinoidilglicerol, que es los endocannabinoides, es la actividad física, el deporte y el correr
y el hacer deporte durante un tiempo prolongado genera lo que se denomina el height del corredor y genera esa liberación de bienestar y euforia. Entonces el deporte es un buen lugar para acompañar a esta deshabituación. Buen punto ese, Marta. Porque ¿con qué reemplazamos ese Tal aumento de cual, la dopamina? tal ¿Qué cual. lo reemplazamos? Ahí yo quería agregar lo que nos muestran las cifras hoy en día con respecto al vaping, que era la pregunta de Nicole. Nicole fue, ¿no? Sí, sí. Sí. A ver. ¿Qué nos están mostrando hoy en día? Que se produjo un aumento demasiado grande entre el 2017 y el 23 con la siguiente prevalencia en escolares, ¿ya? Por último, un adulto grande ya que se quiere echar a perder la vida, pero un niño escolar que está empezando la vida. Mire cómo aumenta, 3,5% en octavo grado, en el décimo grado un 5%, en el doceavo grado, ¿qué edad tienen ahí? 15 años, ¿no? 10,1%. Esta tendencia indica que es un problema creciente y que va en aumento porcentual. Entonces, volviendo a lo que dice Marta y lo que decía yo hace poco, lo que se ha visto es que cuando no hay prevención, aumenta. Si ustedes no alertan a la población y a los jóvenes del peligro de esto, ¿para qué decir estos vaping con otras sustancias que ni se sabe, marihuana, todo esto es una concentración de THC que producen, los dejan hasta en respiradores? ¿Ah? Entonces, si no alertan al joven, si no se hace prevención, entonces ahí se llega tarde, como dice. Y se llega tarde, ¿por qué se llega tarde? Porque desgraciadamente todo esto es un negocio. Y acá no es que yo quiera hacer política, sino que es una realidad, ¿ah? Que no estamos ajenos. Entonces, cuesta mucho cuando uno ve que el negocio es creciente. Aquí les iba a poner, a ver, eh, lo que recién veíamos, que se ideologiza el tema en el fondo y cómo se logra que aumente el consumo en la población, que es donde que hay que uno, y usando la publicidad, y dos, ideologizando el tema. Esto es buena onda, esto es relajado, esto es libre pensador. ¿Cómo se usa la publicidad? Se asocia la marihuana o la droga que sea con relax, con posibles usos medicinales, y se ideologiza el tema, el pro marihuana, el progresista y el contra autoritario, lo mismo para el vaping. Y lo que les quería mostrar también con respecto es que uno ve ahora que, miren acá esto, cómo baja el consumo de tabaco, ¿ya? Porque se hace una política de prevención muy consistente, firme y desde pequeños los niños. Un niño ve a su mamá fumando y le dice, mamá, por favor, esto hace mucho daño. Pero a medida que disminuye el consumo de cigarro, ustedes ven el aumento, por ejemplo, en marihuana. Entonces, las mismas tabacaleras están apostando nuevamente a este negocio y ustedes se encuentran con esto, porque no van a querer ir a pérdida. Entonces, hay distintas sociedades que promueven esto, ¿ah? Y ahí pueden, se los mando después en Uruguay cómo se promocionó esto, en Estados Unidos. Y siempre es el tema de que para luchar, para poder hacer prevención, los estados tienen que luchar con una gran industria que está con cada vez con números azules más grandes. Eso es así. Tanto en el alcohol, en la marihuana, así lo vemos a cada rato. Y en el vaping ahora. Entonces, no es solamente que uno llega tarde porque no se dio cuenta, porque hay otras fuerzas también que se van cruzando y hacen la tarea más difícil. Muchísimas gracias, Nicole. Cerramos con esto el segundo bloque. Ahora vamos al tercero y último, en este caso las influencias en el consumo de sustancias, en concreto los medios digitales y el ocio. Comenzaremos en este caso por Annalise, con tu intervención. La Ujú. primera pregunta de este bloque la realizará Luis Carlos Aguirre, desde México. Muchas gracias y este es tu espacio, cuando quieras. Ya.
Hola, buenas tardes. Las redes sociales de artistas como Peso Pluma tienen una influencia significativa en la juventud y su impacto en temas sensibles como el consumo de sustancias ilegales es motivo de preocupación y debate. Las redes sociales, al permitir una conexión directa y constante entre los artistas y sus seguidores, pueden amplificar tanto los mensajes que transmiten sus canciones como la imagen pública que proyectan. En primer lugar, está la normalización del estilo de vida asociado al narcotráfico y a las drogas. Peso Pluma y otros artistas del género de corridos tumbados frecuentemente mencionan temas relacionados con el narcotráfico y el consumo de drogas en sus canciones. Número dos, imitación de conductas. Muchos jóvenes buscan imitar a sus ídolos y cuando un artista muestra comportamientos o estilo de vida que incluyen referencias a sustancias ilegales, algunos seguidores pueden interpretarlo como algo aspiracional o digno de imitar. Y por último punto, la romantización del consumo de drogas. Las letras de las canciones y el contenido en redes sociales de algunos artistas a veces presentan el consumo de drogas como parte de una vida lujosa y emocionante. Mi pregunta sería, ¿cuáles serían las políticas públicas, acciones educativas y medidas sociales que México debería implementar para contrarrestar la percepción creciente de que el consumo de estas sustancias ilegales y el apoyo al narcotráfico son conductas aceptables o positivas en la sociedad? Mm. A ver, Luis, para ordenarme esta pregunta es muy importante porque, bueno, todas han sido muy importantes para reflejar, pero acá estamos con el tema de las redes sociales y su impacto en la juventud, porque a usted, Luis, no le va a afectar mayormente lo que dice Peso Pluma, pero sí a un joven de 13, de 12, de 14, de 15, 16 años. ¿Y por qué? Porque en la adolescencia y en la pubertad se empieza a trabajar lo que es el tema de la identidad. ¿Quién soy yo y para dónde quiero ir con mi vida? Y la identidad, antes de las redes sociales, se configuraba, se trabajaba con los pares, en la familia, pero en una relación real, no virtual. ¿No? Entonces, yo me hago a mí misma, yo me voy formando cuando soy joven, qué me queda bien, qué peinado me queda bien, cómo hablo mejor, cómo tengo que vestirme, etcétera, en base a lo que el otro me dice con su mirada, con su comunicación, tanto verbal como no verbal, para lo cual la relación tiene que ser real. Y para lo cual yo no puedo tener un público tan masivo porque no tengo una capacidad de experiencia y solidez en mi persona como para poder soportarlo. Soy muy niño todavía. Entonces tengo mi grupito de pares, mi familia nuclear, pero ¿qué pasa cuando ya en las redes sociales tengo un público de 100 personas que me ponen like o me hacen así? Cuando yo todavía tengo un psiquismo, una cabecita que es muy frágil, no está hecha, como les decía yo, está en el horno. Entonces busco la aprobación, busco el modelo en las redes sociales y ahí donde están apuntando, ¿ah? Para que, y ahí ustedes ven que nosotros lo vemos en salud mental, que han aparecido nuevas patologías relacionadas con la identidad, que no logran configurar la identidad y son identidades muy frágiles o muy confusas. No saben si van por aquí o por allá, si se confusión a todo nivel con esto que la identidad se empieza a trabajar a través de lo virtual. Eso por un lado. Con respecto a Peso Pluma o estos modelos negativos, que en el fondo los introducen con una clara intención, ¿ya?, de aumentar en el fondo el consumo y el público y el negocio, si eso es, ¿ya? Claramente si los gobiernos no se ponen firmes y actúan igual como actúan con el cigarro, es decir, alertando a la población, poniendo más control. Esto no se puede hacer a través de canciones, esto no se puede. Nosotros aquí en Chile estuvo recién el tema de Peso Pluma porque iba a cantar en el Festival de Viña y los padres y la comunidad de los colegios se dieron cuenta y empezaron a presionar para que esto no sucediera. ¿Por qué? Porque tal como usted dice, es un modelo contra el cual uno no puede luchar. Es un modelo que les llega a todos los niños por sus móviles, ¿ya? Y ya no es subliminal, es a todo nivel. Entonces,
ya el desastre que tenemos, nosotros en Chile, el 2017, fuimos el país con la más alta prevalencia de consumo de marihuana en escolares, en niños de 15 y 16 años. Teníamos a la mitad de los escolares consumiendo marihuana. Y ha costado una enormidad poder bajar esas cifras, cosa que tampoco se ha logrado tanto. Pero todo esto viene a agravar más porque esas son drogas puertas de entrada. Ya a estos conciertos se va y se consumen pastillas y se consumen éxtasis y todo. Entonces, como le digo, esto pasa por el tema de las redes sociales, pasa por el tema del control gubernamental, de poner un mayor control y no dejarse presionar, porque aquí hubo un momento que se pensó que se iba a dejar esto que pasara, porque ya sabía perder plata. Bueno, lo siento, la sociedad pierde mucho más con una juventud que pierde su capital humano, que lo vuelvo a decir. ¿Cuál es el mayor capital que nosotros tenemos? Nuestra inteligencia, y esa es la que se nos va. Perdemos la voluntad, perdemos la capacidad de autogestionarnos y la libertad para funcionar, porque uno no funciona libremente si no está con su cerebro sano, ¿entiendes? Eso, no sé, Yo Marta. creo que es una gran responsabilidad ponerle en la mano un celular a un pibe. Me parece que cuando uno entrega un celular, que evidentemente yo tengo una nena de 14, en pandemia ella tenía 10, le tuve que dar el teléfono porque era la forma de comunicarse, porque salud laburaba y la familia encerrada. Entonces era la única manera de no perder conexión. Pero la entrega de este celular implica un montón de cosas donde me parece que los padres tienen que recibir capacitación, de saber con qué redes se meten sus hijos, qué temas escuchan, qué cosas, por dónde circulan. Y en esto es fundamental el diálogo, porque es el uno a uno. Entonces, me parece que en esto sí es sumamente importante tanto el trabajo escolar como el trabajo familiar a la hora de poner una pantalla, frente a una pantalla a un adolescente, poder acompañarlo en su camino por las redes. La vida virtual es complicada, aumentaron los intentos de suicidio en adolescentes por maltrato en las redes. Me parece que es un montón, desde ya, las canciones para las sustancias hay desde la época del virreinato hasta ahora, creo que siempre le cantaron a algo, si escuchamos el tango o muchas canciones le cantan a algo. Me parece que hay que poder trabajar con lo que con lo que escuchan los pibes. Yo, particularmente el día de mi hija terminó primaria a los 11 años y en la fiesta de egresados que le organizó un club y hicieron deporte y tirolesa y toda la actividad deportiva que se les pueda ocurrir. Cuando llegamos los padres cantaban Pepa y Agua para la Seca, todos en pastilla en la discoteca. A mí casi me descompensa. Y después del evento y demás, nos juntamos todos a ver qué era lo que estábamos cantando, porque lo cantaban todos, con nenes de 11 años, con de la mano uno de 4 que rebotaba por el temón. Es un temón, tiene mucho ritmo, tiene un ritmo que queda pegado en la cabeza, que cuesta un montón correrlo. Uno termina cantando lo que no sabe que está cantando, entonces poder trabajar con ese contenido en el hogar es sumamente importante. Che, ¿y esto qué te parece que canta? ¿Y por qué? Y hay canciones de abuso, si miramos todo lo que tiene que ver con el trap, reggaetón y demás, más allá de las sustancias está el abuso sexual, hay un montón de temas, me parece que hay que poder darle la vuelta a la tuerca y darle una vuelta de tuerca a esto y poder trabajar con esto, con los pibes este contenido, porque es sumamente eficaz que puedan opinar de lo que están cantando y lo que escuchan y darle una vueltita de tuerca. Puede llegar a ser bastante útil porque no tenés otra herramienta, o se la meten en la cabeza y vos estás por fuera, o te metes en el barro y laburás con lo que hay. Creo que en esta no nos queda otra que meternos a ver qué es lo que están cantando y por qué consideran, y incluso si querés los narcocorridos, chequear la vida de porque todo muy lindo, todo mucha plata, hasta que terminan muertos en medio de la vía pública. Entonces, también, ¿no? El lado B del narco, ¿no? Porque todo es
vive rápido, muere joven, ¿no? Esta cuestión de tener mucho dinero, muchas cosas, poco gasto energético, digamos, todo que salga fácil, que todo te caiga del aire, ¿no? Que las cosas caigan, que uno se llene de guita en 2 días y que todo lo único que vale es lo que es pagable, digamos. Entonces, poder empezarle a buscar el lado B de todas estas circunstancias y poder trabajar con valores desde ahí, a partir de ahí. Oye, para terminar, quería complementarte, Marta, que volvemos a lo que empezamos, el tema de la educación y la familia, que Tal es cual, fundamental, que eso es en el fondo lo que tú estás diciendo. tal cual. Supervisar más, educar más, y mientras menos nivel cultural exista, más vulnerabilidad a dejarse influir por estas modas, más vulnerable el joven a dejarse influir. Entonces, conversar en qué está, por eso les decía, comida en familia, hacer deporte, saber qué está haciendo, qué está mirando, con qué está chateando. Mientras más brujas seamos las mamás y más cohesionadas, mejor. En el buen sentido de la palabra, quiero Sí, decir. tal cual. Si uno como padre es amigo del hijo, el hijo es huérfano, digamos, volverse a posicionar en Totalmente. un lugar de padre, de ser un padre amigable, de poder escuchar, Claro, de ser abierto a discutir, pero el límite es fundamental en este sí. punto. No se puede abdicar al rol de padre Mm, por ser amigos, ¿no? mm. Muy bien, muchas gracias por esta intervención. Gracias, Luis. Gracias, Annalise y Marta. Finalizamos con la última pregunta en este mismo bloque. Pilar Bolívar. Pilar, un placer que estés aquí, de España. Este es tu espacio. Hola, ¿se me escucha? Perfecto. Sí. Vale, pues bueno, en primer lugar, dar gracias a Tony y a vosotros también por este diálogo que estamos teniendo tan, bueno, que a todos nos está aportando, ¿no? No solo a nosotros mismos, sino también lo que luego podamos aportar a otros y a nuestros hijos, ¿no? En un futuro. Y bueno, pues desde este enfoque yo quería preguntar en una cuestión que me llevaba surgiendo un tiempo atrás, sobre todo en el contexto de juventud, ¿no? Y los ambientes que las adicciones llevamos tratando pasarlo cultura que hay ahora, no tener que todo es muy, pues la diversión y como es una medida, yo creo que todos hemos ido a alguna fiesta en algún momento y nos han ofrecido incluso amigos cercanos que no aprecian pues el consumo de drogas, ¿no? Y como esto no se ve como algo perjudicial, sino como algo, pues si consumes droga eres guay, te lo vas a pasar mejor y es lo que importa, ¿no? Sin embargo, cómo estás o sea, aceptado socialmente y por otro lado, como el mismo consumo de drogas, la misma cantidad en aspectos marginales de la sociedad, de pobreza, de exclusión, está visto como algo negativo, ¿no? Y como pues he tenido amigos cercanos que ellos mismos han consumido drogas, pero luego cuando veían pues una persona drogadicta en la calle, pues hacían una crítica hacia esta persona, ¿no? Entonces, pues mi pregunta es esa, ¿por qué la droga, que afecta de manera igual, sea el ambiente el que sea, está aceptada socialmente cuando está relacionada con el ocio, pero sin embargo rechazada cuando está asociada con la pobreza, la exclusión y la marginación social? Muchas gracias. Ya. Bueno, puede ser porque en ambientes de ocio, el consumidor de alguna manera tiene, el que va tiene mayor poder adquisitivo, ¿ya? Para sobrevivir, para sobreponerse a pesar de su consumo, ¿ya? Va a tener mayor poder para que sea, si es sobre todo si es un consumo esporádico y en un contexto de hedonismo y laxitud valórica, ¿ah? Yo puedo recurrir a alguien que me asista, a alguien que me reemplace, a alguien que me ayude, tengo mucho menos recursos en una situación, en un consumidor proveniente de un medio más precario. Es mucho más lo que pierde el consumidor de un medio más precario, más lo que pierde porque tiene menos oportunidades, son menos las oportunidades que tiene. No quiero decir las oportunidades de consumo, las oportunidades de salir de la pobreza. Entonces, mucho más lo que pierde. Pierde la posibilidad de salir de este circuito vicioso de la pobreza, de surgir, ¿ya? Entonces, los mismos padres y la misma comunidad
de un sector pobre, lo sanciona mucho más, porque saben que es mucho más lo que pierde. Eh, Mientras que en un estado, en un estrato más alto, no es que no pierda cerebro, va a perderlo igual, ¿ah? Pero va a tener más recursos para poder salir. Eso es lo que les quiero decir, ¿ah? Para salir del consumo. Y si se vuelve para hacer un consumo problemático, yo lo veo un poco así, en cuanto que más que estigma, es más cómo la comunidad reacciona al consumidor que es proveniente de un medio más vulnerable y más pobre, podríamos decir, de aquel que proviene de un medio más alto en donde se da ocio, hedonismo, qué sé yo. No sé, tú, Marta, se le fue la señal, parece. ¿Ah? Si Eh, dijo que estaba con problemas en Argentina sí, de... se le ha caído. Yo, Bueno, sí, yo lo vería por ahí, como les digo, una imaginar, porque nos perdemos algo. No, no quiero que sea abstracto. Como seres humanos, ¿cuánto cuesta recuperarlo? Entonces, esto me gustaría mostrarle, a ver, dónde lo tengo puesto, pero se nos fue mal. Ya, sí, sí, sí. Volví. Se cortó la luz, clásico de la ley de Murphy. Es que les No, quería mostrar algo de lo que se pierde en el cerebro y como me lo hizo una pregunta una española, lo voy a contextualizar con España, con la cultura de ustedes. ¿Mm? ¿Y están viendo ahí o no? sí, pone compartir. Ahí lo puse a compartir o no. Sí, pero falta que. Ahí está. sí, se Ahí ve. está. Ya. ¿Cómo hace este torero? 50 kilos, no me voy a meter si me gusta o no el torero, no me interesa, el tema nomás, ¿ya? ¿Cómo hace este ser, este hombre, este torero, para ganarle a este bicho grande que pesa 500 kilos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que usar su prefrontal, tiene que planificar los pasos a dar. No, ¿qué es lo que hace un niño? Un niño sale arrancando para allá y se esconde, ¿verdad? Le sale el límbico, le sale la amígdala que lo tira a fuego a arrancar, mientras que el adulto que tiene este prefrontal gordito acá, lo que hace es planifica las tareas, los pasos a dar, controla la conducta inmediata, anticipa, controla su impulsividad y para eso requiere un prefrontal no dañado, que es lo que se daña con la droga. ¿M? Y es lo que cuesta salir, y es lo que cuesta recuperar, y es lo que yo tengo mucho menos posibilidades de salir si vengo de un medio más vulnerable. Esto costó a la humanidad millones y millones de años, este prefrontal gordito. ¿Ah? Esto, miren cómo es el chimpancé. Miren cómo tiene el prefrontal mucho más delgadito, mucho más chico. Miren nosotros, mientras que el chimpancé tiene el área motora más alta, más grande, porque sigue saltando de árbol en árbol, lo usa más. Nosotros no, miren cómo lo tenemos. Entonces, consumir droga es ir para atrás, es perder esto que ha costado tantos siglos y millones de años al ser humano adquirir y que es nuestra arma. Entonces, es nuestro director de orquesta. Es lo que dice, ahora, Pilar, concéntrate. Ahora, Pilar, no vas a comer. Ahora, Pilar, vas a tomar nota para la clase que vas a hacer mañana a los chicos. Ahora esto, ¿me entiendes? Eso es el prefrontal. Eso es lo que se pierde y eso es lo que cuesta mucho más recuperar si yo vengo de un medio en que no me van a poder tener un tratamiento por 5 años. No sé si te contesté a la pregunta. Em, Sí, sí, muchas gracias. yo quería agregar algo. En general estamos en esta cuestión, como decía Anielis, de que está de moda ser feliz, ¿no? Está esto de que uno tiene que ser feliz, no tiene,
no tiene que pasar penas en la vida, no tiene que tolerar el malestar, no tiene que tolerar un montón de cosas, y lo cierto es que uno tiene que tolerar un montón de cosas. Entonces, hay que aprender a bancarse la realidad como viene, y entonces esta promoción de la sustancia y el wellness, ¿no? El de sentirte feliz siempre, nos complica un poco. En el contexto de alguien vulnerable, la sustancia es sustancia versus comida, sustancia versus escuela, sustancia versus trabajo. Entonces, sí, y siempre se vincula en las personas vulnerables a la delincuencia. En general, uno no asocia el consumo en un boliche a algo de delincuencia. Siempre se asocia a alguien que tiene que consumir para no tener hambre y que no tiene de dónde sacar, y entonces termina consumiendo o robando alguna situación. Creo que la diferencia entre las poblaciones vulnerables y no vulnerables es lo que les cuesta, y esto es lo que decía Annelise, lo que le cuesta o lo que implica el conseguir la sustancia para quien no, para el quien come, desayuna, almuerza, merienda y cena, se compra la ropa que quiere y eventualmente consume, versus el que no llega a fin de mes o no llega al fin del día con 4 comidas, y si tiene que consumir porque del malestar, el gasto que Claro. Marta, y la red de apoyo que tienes de alguien duda, que proviene de un medio con más posibilidades, ¿me entiendes? Con más tal recursos cual, versus el que no. tal cual. Muchas gracias. Gracias, Pilar, por tu pregunta. Con esto concluimos este bloque de preguntas y bueno, estamos llegando al final de la charla. En estos momentos dejaremos un espacio breve para que las dos ponentes puedan concluir con su presentación y un poco pues recopilar las ideas que piensan que son las más importantes, así como los desafíos y oportunidades en esta materia analizada en el día de hoy. Comenzamos por Marta y concluirá Nelis. Bueno, el consumo vivimos en una sociedad de consumo donde se consume absolutamente todo, donde el llame ya y el obtenga ya y el placer inmediato es medio la regla, con lo cual la exposición de los niños, niñas y adolescentes a este patrón de vida es frecuente. Las sustancias son una sustancia más de consumo, ocupan un lugar en la vida cotidiana en quienes consumen, con lo cual trabajar desde edades tempranas, fomentar vida saludable, acompañar en todas las etapas de la vida es fundamental. Me parece que tanto desde el lado de la salud, la educación y las políticas públicas tendrían que ir apuntando a esto, al acompañar, al escuchar, al mirar lo que está pasando y a trabajar para que eso mejore un poco. Las sustancias pegan en todos lados del cuerpo, y el cuidar ese cuerpo también me parece que es algo que tiene que estar vinculado a esto, trabajar a tener una familia asertiva, a poder acompañar, a ver cómo discurre la adolescencia por todos los medios y por todos lados y redes sociales, y es esencial. eh, y si uno hoy por hoy decide o eligiera, tendría que ser consumo cero durante la infancia y la adolescencia, pero siendo el consumo algo que está circulando y dando vueltas desde edades bastante tempranas, hay que trabajar un montón en prevención, tanto primaria, secundaria como terciaria, y con la comunidad fundamentalmente, más para los países latinoamericanos, que somos los que estamos con una situación de mayor vulnerabilidad en cuanto a la situación económica hoy por hoy. La familia, la educación son esenciales en esta etapa, y me parece que hay que ir por ahí. Yo creo que Marta lo dijo todo. En el fondo, sí. Es que la droga es el gran flagelo que tenemos hoy en día en nuestros jóvenes, más que la pobreza, porque de la pobreza sin droga hay más posibilidades de salir, ¿ah? Pero con droga ya la situación se hace casi imposible y uno pierde las posibilidades de saber quién se es en esta vida, para qué uno vino, para qué uno puede aportar, para qué uno puede servir, qué me puede realizar. Todo eso lo pierdo y para esto se necesita volver a la educación fuerte junto a la familia y actuar en comunidad. Todo lo que se haga en prevención,
todo lo que hagan los gobiernos para poder luchar contra esto y rescatar a nuestros jóvenes y evitar que nuestros niños comiencen por este camino es poco. Los mayores esfuerzos yo encuentro que los gobiernos tienen que destinarlos en esto, porque se ve como algo que le pasa a pocos, no, le pasa mucho. Y sobre todo, como dice Marta, en nuestra pobre Latinoamérica que se ve tan afectada. ¿Mm? Consumir droga en el fondo va a hacer que el joven quede en un presente, pierda su capacidad de anticipar el futuro y de trabajar en el futuro. Se llama presentización, que es lo que tienen los niños pequeños, que son más, podríamos decir, son menos autónomos y menos libres. Eso para terminar. Muchísimas gracias a ambas por las valiosas contribuciones que hemos escuchado a lo largo de esta tarde en esta ponencia. Y bueno, estos espacios la verdad que son esenciales para comprender pues las realidades y los desafíos, ¿no?, que enfrentan los jóvenes pues en materia de consumo de drogas y en adicciones. También agradecer a todos los participantes, a los jóvenes que han intervenido por sus aportaciones en esta quinta charla en el ciclo de diálogos y bueno, también hacerles llegar que sus ideas son fundamentales, ¿no?, para contribuir y construir un futuro mejor. Cerramos esta charla. Vuelvo a agradecer a las dos expertas que han estado con nosotros esta tarde y esperamos volver a vernos en un futuro o en futuros diálogos. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Tony. Gracias a todos Gracias. ustedes por sus preguntas. Esperamos haberles contribuido, haberles dado un granito de arena para ayudar a esto. Muchas Muchas gracias. Un gracias. placer acompañarlos y gracias a todos por ahí. Estamos a su disposición para lo que quieran. Un Gracias. saludo. Adiós. Adiós.